Buenos días, Cipal. Este video es con la intención de aclarar sus dudas sobre el análisis de varianza de un factor o también llamado diseño completamente al azar. En este ejercicio vamos a resolver un ejemplo para que podamos dejar más claro pues la importancia de este diseño y pues la estructura sobre todo del diseño. Bueno, vamos a comenzar recordando lo que ustedes pudieron ver en las diapositivas que les anexé a la actividad que hicieron. Bueno, en esta imagen podemos ver el modelo para el diseño completamente al azar. Bueno, el modelo lineal aditivo del diseño nos dice que cada una de las ijésimas observaciones que dependen de un tratamiento y de una repetición, y que ese nuevo valor se adquiere, es igual a una gran media o una media general, más el efecto del tratamiento, más el efecto del error. Esto quiere decir que los valores que estamos calculando tienen estos tres factores en su cálculo. Vamos a verlo más detenidamente en la siguiente imagen. Como pudieron ver en las diapositivas que revisaron, el diseño completamente al azar parte de la partición, valga la redundancia, de un efecto total en dos efectos principales. La variación total es igual a la variación debida a los tratamientos más la variación debida al error aleatorio que pudiera ocurrir. Esto es lo mismo que decir, como lo vamos a ver más adelante, son los cuadrados medios totales son igual a la suma de los cuadrados medios, de la suma de cuadrados, perdón, de los tratamientos, más la suma de los cuadrados del error. Bueno, así es como está desglosado el error total o la variación total dentro del diseño completamente al azar. Vamos a ver un ejemplo para tratar de entender mejor el diseño y cómo calculamos las variaciones. Tenemos un ejemplo donde se tiene una experiencia de comparación, de eficiencia de técnicas o de tratamientos contra el dolor después de que un paciente o una persona fue sometida a una intervención quirúrgica. Este ejemplo nos dice que 28 pacientes se agruparon en 4 grupos, valga la redundancia, de 7, y a cada grupo se le asignó un tratamiento con la intención pues de mitigar el dolor. Aquí tenemos en un esquema, uh, para que sea más entendido, la muestra fue sometida a intervención quirúrgica. A la muestra pues se les administró alguna técnica como tratamiento para el dolor, y pues esa muestra de personas fue dividida en 4 grupos. Es una muestra de 28 personas, entonces, por lo cual a cada grupo le corresponden o está integrado por 7 personas. A un grupo de 7 personas se le dio un tratamiento con un placebo, a otras 7 personas un nuevo grupo con un analgésico llamado A, al siguiente grupo un analgésico llamado B, y al último grupo se les trató con acupuntura. Con la finalidad de tratar el dolor producido por la intervención quirúrgica. Bueno, vamos a ver que nuestras hipótesis o las hipótesis planteadas en este experimento pues son las siguientes: la nula y la alternativa, donde la nula nos dice que las medias de tiempos de remisión del dolor son iguales. Esto quiere decir que no hubo un efecto
efecto de los tratamientos en la remisión del dolor. Y pues nuestra hipótesis alternativa, que es totalmente opuesta a la nula, nos dice que el tiempo de remisión del dolor, pues si hubo, no son iguales o si hubo una diferencia en los tratamientos. Bueno, aquí podemos verlo gráficamente. Si pudiéramos graficar los valores, mejor dicho, graficando los valores de las medias, podemos ver que las curvas o las campanas de Gauss están una sobre otra. Esto nos indica que las medias son iguales. Y en la imagen perteneciente a la hipótesis alternativa podemos ver las curvas separadas con unas de otras. Esto quiere decir que los valores promedios pues son diferentes. Bueno, estos son los datos colectados de esta experiencia con este experimento. Bueno, tenemos esta tabla que se divide en tratamientos, una columna de tratamientos y la columna donde están todos los datos, donde pues se tomaron los tiempos a remisión del dolor. Entonces, para tener más claros estos datos, vamos a agregar a esta pequeña columna que podemos ver aquí en la nueva imagen que les presento, es donde tenemos numerado del 1 al 7, podemos tomar del 1 al 7 como repetición, es decir, a cada individuo lo estamos tomando como una repetición. Esto es para compararnos con literatura, porque es normalmente el diseño de bloques, el diseño completamente al azar, se puede presentar repeticiones o simplemente no nos presentan esta denominación de repetición, pero pues para que no haya confusión. Es lo mismo que nos presenten una repetición a que no nos la presenten. Bueno, ahora, para probar estas hipótesis planteadas, lo que debemos hacer nosotros es llenar o obtener los valores de una tabla ANOVA, que es la que estamos viendo a continuación. Es decir, tenemos fuentes de variación, que es el tratamiento, el error y el total, como les había dicho. La variación total se particiona en la variación debida al tratamiento y en la variación debida al error. Tenemos una columna perteneciente a los grados de libertad y vamos a ver cómo se calcula cada uno de los grados de libertad, la suma de cuadrados, cómo la calculamos, y los cuadrados medios, que son a partir de la suma de cuadrados y los grados de libertad para cada una de las fuentes de variación, y pues nuestro estadístico F, que nos ayuda pues en la cuestión de probar nuestra hipótesis al compararla con valores tabulares. Bueno, esto lo vamos a ver poco a poco. Entonces, lo primero que debemos hacer para pues ir llenando nuestra tabla de ANOVA es, ya que tenemos nuestros datos presentados de esta forma, para tener un mejor manejo y no se nos confunda, es decir, tenemos 4 tratamientos. Dentro de cada uno de los tratamientos están 7 repeticiones, es decir, 7 personas fueron testeadas o fueron analizadas en el tiempo transcurrido a la remisión del dolor. ¿Qué vamos a hacer en un primer lugar con estos datos? Lo primero que vamos a hacer es una sumatoria dentro de cada tratamiento, es decir, vamos a sumar los tiempos de remisión al dolor por cada uno de los tratamientos, es decir, vamos a sumar 35 más 22 más 5 más 14 más 42 más 65, y el resultado lo vamos a colocar pues donde dice el nombre de columna J. Ese va a ser nuestro valor J. Entonces comenzamos con la sumatoria para el tratamiento placebo. Nos da un total de 221. Colocamos 221 en esta fila. Para el tratamiento de analgésico A, la sumatoria o la suma total nos dice que son 595 de total.
595. La siguiente suma para el tratamiento del analgésico B nos da 664 de total. 664. Y la última sumatoria nos dice que son 802. De sumar nos da 802. Bueno, antes de continuar les recuerdo, estos datos son de sumar cada uno de los tiempos a remisión del dolor dentro de cada uno de los tratamientos. Sumamos las 7 muestras, los datos de las 7 personas y nos dio este total. Ahora lo que vamos a hacer pues es encontrar el total de esas sumas. Entonces colocamos total y ese total va a ser pues la sumatoria de estas sumas que ya hemos hecho y nos da 2282. 2282. Bueno, ya tenemos ese total primeramente es las sumatorias y después el total de las sumatorias. Bueno, estos datos los vamos a utilizar para encontrar cada uno de los valores de la tabla nueva. Bueno, ya que tenemos estos valores, vamos a proceder a calcular lo que llamamos suma de cuadrados total, que nos dice que la suma de cuadrados total es igual a la sumatoria de cada una de las observaciones. En primer lugar, la primera sumatoria es del iésimo tratamiento hasta el késimo tratamiento, la sumatoria de la jésima observación hasta la enésima observación, es decir, de todas las observaciones. Bueno, en primer lugar tenemos que calcular y j al cuadrado. ¿Cómo calculamos y y j al cuadrado? Bueno, y y j al cuadrado los voy a colocar por aquí abajo. Y sub ij, esto al cuadrado, es igual a cada una de las observaciones que fueron registradas al cuadrado. Es decir, me voy a regresar un poco para que lo puedan ver. Tenemos la primera observación, que es esta, es 35 al cuadrado más 22 al cuadrado hasta llegar hasta 160 al cuadrado. Así es como vamos a obtener y y j al cuadrado, es decir, y y j al cuadrado es igual a 35 al cuadrado más 22 al cuadrado más 5, que es el siguiente dato, 5 al cuadrado. Y pues para ahorrarnos tiempo no se los voy a colocar todos aquí, le voy a poner puntos suspensivos que nos indican que tenemos que llegar hasta elevar las 28 observaciones al cuadrado. Nuestra última observación es 160 al cuadrado. Entonces lo que debemos hacer es teclear en nuestra calculadora 35 al cuadrado más 22 al cuadrado más 5 al cuadrado hasta llegar hasta 160 al cuadrado, es decir, todas las observaciones. Y de esta operación nos da un resultado de 229.165. Es el resultado de elevar cada una de las observaciones al cuadrado. Bueno, esta es la cantidad que nos da. Y esto es lo que vale y y j al cuadrado. Ahora,
nos falta esta parte de la fórmula. Y cuadrada entre n. ¿Quién es y cuadrada? Nuestra y cuadrada es la sumatoria de las medias que hemos calculado. Es decir, este valor que está aquí de 2228, que es el resultado de sumar pues los totales de cada uno de los tratamientos, es nuestra y. Entonces, regresando aquí, y al cuadrado entre n mayúscula es igual a, en primer lugar, tenemos que y es 2282. 2282 es nuestro valor de y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entre n mayúscula es el número total de observaciones y para nuestro ejemplo el número total de observaciones es 28, ¿verdad? Son 28 personas. ¿Por qué 28? Son 7 por cada uno de los tratamientos y son 4 tratamientos. 4 por 7 son 28. Entonces y cuadrada fue nuestra sumatoria de los promedios y ese valor lo vamos a elevar al cuadrado y después vamos a dividir entre 28 y como resultado nos da 185.983. Aquí tenemos que es nuestro primer valor. Nuestro valor de suma de cuadrados total es 185.983. Bueno, ya tenemos nuestro primer dato. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados para los tratamientos. Y la fórmula nos dice que es la sumatoria de cada uno de los del iésimo tratamiento hasta el k-iésimo tratamiento de y cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, perdón, y cuadrado entre n. ¿Cómo calculamos y cuadrada? Y cuadrada la calculamos de la siguiente manera. Y cuadrada es igual a cada una de estas sumatorias totales de los por tratamiento elevada al cuadrado, es decir, en la primera suma o para al tratamiento de placebo nos dio un total de 221, si lo recuerdan. 221 lo vamos a elevar al cuadrado más el siguiente valor total o para la sumatoria del tratamiento del analgésico A nos dio 595 y ese valor también lo vamos a elevar al cuadrado. Colocamos paréntesis, indicamos que va a estar elevado al cuadrado más el siguiente valor fue 664. Este valor también lo elevamos al cuadrado. Y el último valor o la sumatoria para la acupuntura, el tratamiento de acupuntura nos dio 802.
colocamos 802 y decimos también al cuadrado. Es así como vamos a obtener y cuadrada. Estos valores los vamos a dividir entre cada una de las observaciones que fueron, entre el número de observaciones, perdón, que nos dieron estos resultados. Es decir, vamos a dividir entre 7, que fue, si sumamos 7 observaciones para obtener cada uno de estos totales. Y eso nos va a dar y cuadrada. Entonces, el resultado para esta operación, bueno, ya tengo aquí los cálculos, es 26.440. Ese es ya el resultado de hacer la división, ya es todo el procedimiento. Punto 71. Y este es el resultado o el valor para los cuadrados medios de los, bueno, en este caso la primera parte para los cuadrados medios de tratamientos. En este caso ya calculamos y cuadrada, pero si recuerdan ya tenemos este valor. Este valor ya lo calculamos para pues la suma de cuadrados total. Lo único que tenemos que hacer pues es aquí restárselo a este que acabamos de calcular. Esta en literatura se le conoce también a esta parte, se le conoce como factor de corrección. Lo van a encontrar en literatura como factor de corrección. Y como se dan cuenta, pues interviene en el cálculo de la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados para los tratamientos. Bueno, voy a regresar un poco para que veamos que dentro de la fórmula para calcular suma de cuadrados total, pues tenemos y cuadrada entre n, que pues calculamos y nos dio 185.983. Y de nuevo se nos presenta esta parte aquí al calcular suma de cuadrados para tratamientos. Entonces aquí ya no tendríamos que calcular, únicamente lo que tenemos que hacer, ya calculamos y cuadrada, que es 200 sí, que es 26.000. Bueno, aquí este 26.000 es ya de restarle el factor de corrección. Bueno, aquí tengo un error. Este valor no corresponde a esta operación previa que estamos realizando. Bueno, vamos a ver. Vamos a corregir. Vamos a corregir esta parte. Entonces, estamos calculando la suma de cuadrados de los tratamientos. Lo primero que hicimos fue calcular y cuadrada con esta operación. El resultado para esta operación, como les digo, me adelanté un poquito. El resultado para esta operación, para y al cuadrado, es 212.023.71. Este es el valor para y al cuadrado. Y como les mencionaba, ya calculamos el factor de corrección, que es como se le llama y cuadrada entre n. Me voy a regresar, que es este valor que tenemos aquí. Y cuadrada entre n, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y cuadrada entre n nos da este valor.
ese y cuadrante n, como ven aquí en la función, también nos lo pide en este cálculo. Ahora colocamos, ya no necesitamos calcularlo, tenemos 212.000, que es lo que nos acaba de salir de la operación anterior. La colocamos igual, punto 71 menos el valor del factor de corrección, que es 185.983. Ahora realizamos la resta o sustracción. 212.423.71 menos 185.983 y nos da el valor de 26.440, que es lo que les había puesto ahí arriba. Como ven, me adelanté un poco, únicamente ya me había brincado algunos pasos, pero aquí ya estamos corrigiendo. Punto 71. Y este es el valor para la suma de cuadrados de los tratamientos. Bueno, la suma de cuadrados total, pues lo que nos faltó hacer, o lo que nos falta únicamente hacer, es hacer la resta de 229 156 menos el factor de corrección, que es 185.983. Bueno, esa diferencia es igual a 43.173. Bueno, este es el valor de la suma de cuadrados total. Este que está aquí es el valor de la suma de cuadrados para los tratamientos. Y pues lo que nos queda por hacerlo, nos falta por hacer la suma de cuadrados del error, que como lo ven ya es sencillo, debido a que es una sustracción, una resta, una diferencia de la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Es decir, ya encontramos la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de los tratamientos, le restamos una a la otra y obtenemos la suma de cuadrados del error. Entonces calculamos suma de cuadrados del error diciendo 43.173 menos 26.440.71. Bueno, hacemos la operación, esta resta, y nos queda que el valor para los cuadrados, para la suma de cuadrados del error, es 16.732.28. Bueno, y aquí tenemos la suma de cuadrados del error. Bueno, ya calculamos la varianza total, la variación total, y pues sus dos partes que la conforman, sus dos particiones, que es el error, primeramente tratamientos y después error. Ahora lo que nos queda hacer es calcular los cuadrados medios. Debemos calcular cuadrados medios para obtener
el valor del estadístico F. Pero pues ya son operaciones más sencillas. Bueno, para el cuadrado medio de los tratamientos, que es CMT, nos dice que es la sumatoria de cuadrados para los tratamientos entre sus grados de libertad, que es T-1, es decir, el total de tratamientos menos 1. Tenemos 4 tratamientos, si lo recuerdan, menos 1 es 3, pero vamos a colocarlo aquí. El valor para la suma de cuadrados de tratamientos, si recordamos, nos dio 26.440.71. Ese fue el valor que encontramos para la suma de cuadrados de los tratamientos. Y si recordamos, son 4 tratamientos. Tenemos 4, que T es igual a 4 menos 1. Y esos son los grados de libertad. Entonces, 26.440.71 entre 3. Y nos da un cuadrado medio para los tratamientos. Y este valor es de 8.800. Este 8 no me va a quedar muy bien. 8.813 con algunos decimales. Bueno, en este caso vamos a ponerle un decimal, que si nos alcanza a caber aquí. 8.813.5, ese es el cuadrado medio para tratamientos. Ahora obtenemos cuadrado medio del error y es de la misma naturaleza que el anterior. Recordamos en primer término los cuadrados, la suma de cuadrados para el error, como recordarán, pues que obtuvimos por diferencia y nos dio 16.732. Punto 28. Punto 28. Y nos dice que sus grados de libertad es T por R-1. R son las repeticiones. Es decir, ¿cuántas personas fueron testeadas? Fueron testeadas 7. Fueron 7 repeticiones menos 1. Y tratamientos tenemos 4. Esto quiere decir que es 4 por 6. ¿Por qué? Porque son 7 repeticiones o 7 personas testeadas menos 1 es 6. Y pues vamos a tener que es entre 24, ¿verdad? También podemos decir que los grados de libertad para el error son n mayúscula menos k. N mayúscula pues son el número de observaciones totales menos k, que es el número de tratamientos. Lo pueden encontrar de esa forma también en literatura, pero pues al parecer nos da lo mismo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que 16.732.28 entre 24 nos da un cuadrado medio de 697.17. Entonces así obtenemos los cuadrados medios para tratamientos y para el error. Estos cuadrados medios que acabamos de calcular los vamos a, como indica aquí la fórmula, para calcular el estadístico de prueba únicamente, denominado F, únicamente dividimos los cuadrados medios de los tratamientos entre cuadrado medio del error, es decir, 8.813
0.5 entre 600, este 6 no me quedó muy bien, 97.17. El resultado de esta división va a ser nuestro valor del estadístico F, que es 12.64. Bueno, ya tenemos el valor de F de 12.64. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las tablas de la distribución F para encontrar el valor tabular de F o F de tablas para probar las hipótesis. Bueno, aquí tenemos una imagen de la distribución F para pues estos valores. Entonces aquí podemos ver que en la parte superior nos dice que es para un alfa de 0.5, es decir, estamos probando la hipótesis nula con un alfa de 0.5. En cómo leemos la tabla, aquí nos dice en las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador. Aquí les voy a poner, si tenemos una división, el numerador está arriba, numerador, numerador entre denominador, numerador entre denominador, y nos dice en las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador, es decir, en esta parte de aquí, ¿qué valores vamos a encontrar? Los grados de libertad para los tratamientos, esto es decir, si recordamos, aquí tenemos los grados de libertad para los tratamientos, es T-1. ¿Dónde vamos a encontrar T-1? Bueno, nos dice que es en las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador. Bueno, vamos a encontrar que estas son las columnas, ¿verdad? Entonces, si tenemos que, para este ejemplo, tenemos 4 menos 1 es 3, nos ubicamos sobre esta columna, que son 3 grados de libertad para el numerador o para los tratamientos. ¿Cuántos grados de libertad tenemos para el denominador? El denominador, nos regresamos, el denominador tenemos que es el cuadrado medio del error o la suma de cuadrados de los tratamientos. Perdón, del error, y nos dice que los grados de libertad del error son 24. Perdón, serían 4 por 6, 24, ahora sí, estamos en lo correcto. Entonces bajamos en la columna número 3, 3 por los grados de libertad del numerador, nos movemos hasta el 24, que estaría aquí, que son los grados de libertad para el denominador, y tenemos que el valor para F con alfa de 0.5 es 3.01, es el primer valor que encontramos. Ahora hacemos lo mismo pero con un alfa de 0.1. Recordando, tenemos 3 grados de libertad en el numerador, nos movemos 24, que son los grados de libertad del denominador, y podemos encontrar que es 4.72 el valor de de F para 0.01. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos a continuación? Pues comparamos el estadístico de prueba o probamos el estadístico de prueba, los valores de F de tablas con los valores de F calculados. Bien, en esta imagen podemos ver que rechazamos H0 cuando F de tablas, cuando el F calculado es mayor
o se encuentra en la región de rechazo de F calculado. Pero como lo vemos, bueno, aquí ya los tengo, por aquí ya los tengo anotados. El F calculado lo obtuvimos y nos dio un valor de 12.64. Y los F para tablas para un alfa de 0.5 y de 0.01. Aquí me faltó un 0, perdón. Y aquí también. Bueno, para 0.05 y para 0.01 nos dio 3.01 y 4.72. Y como no lo indica en la diapositiva anterior, si f de tablas es mayor que f calculada, se acepta h0. Si f de tablas es menor que f calculado, se rechaza h0. Entonces, como podemos ver, f de tablas es mayor f calculado es mayor a f de tablas con un alfa de 0.5 y también es mayor a f de tablas con un alfa de 0.001. Esto quiere decir que se rechaza H0. ¿Qué nos decía H0? Bueno, ya concluimos con todo esto que acabamos de hacer, rechazamos H0. Pero ¿qué nos decía la hipótesis nula? Nos decía que los tratamientos eran similares, que no había una diferencia en los tratamientos de la atenuación del dolor para estos pacientes que habían salido de una intervención quirúrgica. Pero al hacer la ANOVA de una vía nos dice que rechazamos H0, por lo que podemos concluir que alguno de los tratamientos puede ser mejor o puede ser peor en el control o en el tratamiento del dolor de las personas que fueron sometidas a una intervención quirúrgica, pero no sabemos cuál. Para saber cuál, pues como ustedes ya lo vieron en las actividades anteriores, debemos de hacer una comparación de medias, pero lo vamos a ver más adelante en un video posterior. Bueno, ya concluimos que se rechaza H0 y pues concentramos todos los datos en esta tabla que pues se le llama ANOVA. Como ven, aquí tenemos todos los grados de libertad que pertenecen a cada una de las fuentes de variación, la suma de cuadrados que obtuvimos con las operaciones, los cuadrados medios también por operaciones entre, pues es cada suma de cuadrados entre sus grados de libertad, nos da un cuadrado medio, y la prueba Fisher o el estadístico F pues es el resultado de los cuadrados, de dividir los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error, y así obtuvimos F. Y pues los valores tabulares para F, para 0.05 y 0.1, pues como lo vemos es 3.01 y 4.72, que son menores a 12.64 calculado, por lo que rechazamos H0. Bueno, podemos decir, como estadísticamente los tratamientos no son iguales. Bueno, aquí únicamente les pongo una imagen de los ejercicios que ya habíamos hecho. A muchos de los software, cuando ustedes hacen un análisis de varianza, como ven aquí, lo que a diferencia de nuestra tabla ANOVA que tenemos y esta que les arroja un software, en este caso es Infostat, no les coloca las Fs de tabla, les coloca un p-valor, y la interpretación de este p-valor pues ya lo habíamos visto. Si estamos trabajando con un alfa de 0.05, el valor del p-valor no debe de ser mayor a ese 0.05 para rechazar H0. En este caso, como pueden ver, en el ejemplo que pudimos hacer anteriormente, nos da un p-valor para tratamiento de
nos dice que es menor a 0.0001. Esto quiere decir que es altamente significativo. Y pues rechazamos H0 con este nivel de potencia de la prueba. Bueno, pero pues nada más es la forma de interpretar. Como les decía, cuando nos dé un p-valor y no nos dé el valor de tablas, para aceptar o rechazar H0, tenemos que ubicarnos. Si esta prueba fue con alfa de 0.05, los valores para las fuentes de variación que sean menores a 0.05, pues vamos a rechazar H0, ¿verdad? Perdón, si el valor es mayor a este valor, vamos a aceptar H0, y cuando sea menor vamos a rechazar H0. Bueno, espero que se les hayan aclarado algunas de sus dudas con este video. Y pues solo me queda decirles que espero y lo vean y le pongan atención para que se aclaren sus dudas. Bueno, sería todo de mi parte y pues muchas gracias.